Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a continuar con el libro Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Sepan disculpar los cambios, todavía me estoy adaptando a grabar en otro lugar, todavía no tengo los drivers del micrófono que tengo como para usarlo, así que tengo que ponerme a hacer eso. Pero bueno, no me quiero demorar con esto, que es lo que más me gusta, que es grabar, que es leer sobre todo, y compartir lo que me pasa mientras leo. Entonces, vamos a continuar. Sé que Delfina está esperando una respuesta y yo me siento pérfida por demorársela. O más que demorando, estoy queriendo encontrar una excusa para decirle que no, y como no la encuentro, sigo sin contestarle. Ha venido expresamente a mi dormitorio para hablarlo, y en realidad responderle que sí sería lo más natural del mundo. ¿Por qué no aceptar su invitación para hacer una salida de parejas al cine? Para sentirme peor todavía, he cometido la torpeza de preguntar si lo pensó para nosotros 4 solos. Delfina me ha respondido que no, que también pensó en decirles a Mabel y a Pedro. Claro, digo yo, y espero que no se me haya notado el alivio con el que lo dije. ¿Cómo decirle a mi hermana menor que no me entusiasma demasiado la idea de salir solos los 4 con su novio y con Juan Carlos? En realidad, a Manuel casi no lo conozco. Parece buen chico y es simpático, sí, pero lo vi 3 veces en mi vida. Las 2 primeras a la hora del té y la última para un almuerzo. 3 domingos sucesivos. Eso es todo. Pero mi problema es Delfina. Lo pienso y me horrorizo. ¿Cómo puedo ser tan mala hermana? Mi problema es Delfina. ¿Cuándo ha sido problema Delfina para alguien? ¿Cuándo me ha hecho algo malo Delfina a mí? Jamás. Pero soy una enroscada. Siento que no nos entendemos, o que nos entendemos más o menos, o que nos entendemos mucho menos de lo que nos entendíamos de chicas. ¿Por qué no fuimos capaces de conservar esa complicidad sin límites que nos unía? A veces nos preguntaban si éramos mellizas. Nos encantaba el equívoco y mentíamos que sí. Nos parecíamos tanto, nos entendíamos tanto como si fuéramos 2 mitades de la misma manzana, nos había dicho una vez la abuela Ana, y la imagen nos sabía a gloria. Delfina tenía 8 años y yo 9, y era una época en la que las hermanas Fernández Mollé nos habíamos dividido en 2 facciones rotundas y perseverantes, las más grandes y las más chicas. Pensándolo un poco, las más grandes eran 2 pavotas grandulonas, todas unas señoritas rebajándose a discutir con 2 nenas, pero lo importante es que les hacíamos frente. Nos encantaban nuestros nombres elegantes y sus letras casi intercambiables nos parecían un símbolo de unión sin quebrantos. Nos plantábamos frente a las mayores desafiantes y decíamos en voz alta «Rosa» y nos mirábamos. «Mabel», agregábamos. Volvíamos a mirarnos, sacudíamos las cabezas negando como diciendo «Pobrecitas, mira qué nombres le pusieron». Después una le pasaba el brazo por encima de los hombros a la otra y nos retirábamos orgullosas, invictas. Mabel, que se fija mucho en esas cosas, dice que no solo nos marca la familia en la que nacemos, sino también el momento que vive esa familia cuando nacemos. En realidad, Mabel se fija en esas cosas y en todas las demás, pero en esa le doy más razón que en otras cosas que dice. Si yo hubiese nacido enseguida del nacimiento de Mabel, mi vida habría sido distinta. Por empezar, no habría estudiado. Papá ni siquiera lo habría considerado posible o conveniente. No. Así pasó con las más grandes. Rosa terminó la escuela primaria. Mabel no se conformó con que le pagara las clases de piano y porfió en que quería terminar el secundario. Mamá quiso convencerla de que hiciera el normal, que eran 3 años en lugar de 5, y salía con el título de maestra. Pero Mabel siguió que no y que no, que ella no quería ser maestra sino bióloga. Al final pasó lo que pasó y esos detalles quedaron de lado. Esa es otra cosa que dice Mabel, que a veces se nos va la vida en una discusión, en un deseo,
Y después pasa algo que lo cambia todo, lo trastoca todo, y el viejo deseo queda reducido a nada. Esto me pasa a menudo. Empiezo pensando en Delfina y termino pensando en Mabel. Arranco con Delfina porque la tengo de pie delante de mí, esperando que le responda si quiero que salgamos todos al cine, y yo me pierdo pensando en nuestra hermana, pero no puedo evitarlo. No estoy segura de cuándo sucedió, pero esa complicidad casi pétrea que teníamos con Delfina empezó a ablandarse hasta convertirse en este vínculo convencional que nos une desde que crecimos. Nunca nos peleamos y jamás le pusimos nombre a esa distancia, pero fue algo que se dio, sucedió. ¿A Rosa también querés decirle? La nueva pregunta de Delfina me trae de regreso. Creo que no. Con Ernestito no va a poder. ¿Con quién lo dejan? Bueno, se le puede preguntar de todos modos. Con lo de la política, Manuel, ¿cómo es? Delfina sonríe. Entiende perfectamente lo que le estoy preguntando. Con la política, Manuel es un loco desatado como Pedro, como Ernesto, dispuesto a arruinar cualquier encuentro familiar discutiendo hasta que los ojos se le salgan de las órbitas. Esa es la esencia final de la pregunta. A mi novio le interesa la política, pero es un tipo que acepta razones. Ernesto y Pedro, en cambio, son dos locos desatados, y sus discusiones de los domingos parecen batallas campales. Bueno, papá tampoco se queda atrás. Si Manuel es de esos, la salida al cine será una pesadilla. Me parece que es muy tranquilo, no sé. No hablamos tanto de eso tampoco. En ese momento entra la tía Rita. ¿De qué es de lo que no hablaron? La tía tiene esa costumbre. Cuando se topa con una conversación empezada, pregunta por la que escuchó al llegar, partiendo de la base de que la asiste el derecho natural a informarse, ipso facto, de cualquier cosa que esté sucediendo en sus dominios. Estamos arreglando con Ofelia para salir al cine, con Manuel y con Juan Carlos. Eso es muy de Delfina. No era de eso de lo que estábamos hablando, pero Delfina prefiere responder acerca de lo que tiene ganas. Sobre todo con alguien como la tía, que se siente con derecho a pontificar sobre los temas más diversos, como si su juicio fuera una sentencia inapelable. Yo no tengo esa seguridad, o esa sangre fría, o esa displicencia, o esa mezcla de las tres. A la tía le tengo pánico, y creo que ella lo sabe, y que además lo disfruta. Se ve que les sobra el tiempo a ustedes. Ay, tía, ¿qué querés? Somos jóvenes, bellas y ricas. ¿Cómo no nos va a sobrar el tiempo? Delfina la observa con su sonrisa angelical y yo siento la tentación de tomar apuntes para aprender de ella. Pues si no fuera por mi hermano y cómo se desloma, tú lo has dicho, tía, si no fuera por papá, ninguna de nosotras podría llevar la vida que lleva. Alzo la mirada hacia la tía Rita. Me encantaría ser capaz de provocar una expresión así en su cara. Yo, por lo menos, mi querida, hago todo lo posible por retribuir su esfuerzo. Por supuesto, tía, como hacemos todas. Por algo Ofelia y yo nos quemamos las pestañas estudiando, y Rosa criando a la nueva generación de Fernández Mollé para que se hagan cargo de nuestra prosperidad futura. De Mabel no digo nada, porque como bien decís vos, es un caso perdido. Por eso nos la llevamos al cine. La expresión de la tía no se modifica, pero creo que se debe a que ya no hay margen para que se vuelva más fría o más hosca. Delfina la ha sitiado con sus propias palabras, porque eso del caso perdido con Mabel es la muletilla de la tía. A tal punto la ha derrotado que la tía se da media vuelta y sale de mi dormitorio. Vayamos, Delfi, le contesto. ¿Cuál querés ver? Ah, ni idea, eso es lo de menos, dice casi desde el umbral y también se va. Capítulo 3. Octubre debe ser el mes que más me gusta. La primavera ya no es una insinuación, sino un hecho. No hacen los calores de bochorno con que nos suele asaltar diciembre, ni aún la sorprenden esos aguaceros repentinos de noviembre. Y las noches son como esta,
alcanza con un saquito o cualquier cosa con mangas encima del vestido y dan ganas de caminar por Corrientes hasta que se haga tardísimo. Me gusta mucho octubre, digo en voz alta. A mí también, responde Mabel, que camina del lado de la vereda. Los demás van delante, Delfina y todos los hombres. Mi novio se da vuelta. Al final, ¿cuál quieren ir a ver? Por mí vemos a la hora señalada. ¿La de Gary Cooper? Sí, también trabaja Grace Kelly. Veamos esa, apoya Delfina. ¿Por qué no vamos a ver Facundo, el tigre de los llanos? No, Pedro, Argentina ya vimos la semana pasada. Pero leí que es buena. No, muchachos, de caudillo ya estoy hasta el cuello. Con el que nos gobierna tengo suficiente, advierte mi novio. ¿Qué tiene que ver Perón en esto? Se ataja Pedro. No empiecen, pide Mabel casi por reflejo. ¿Y el prisionero de senda? Propone Manuel. ¿La de Stewart? ¿Granger? Veamos esa. Me entusiasmo. Yo prefiero una argentina, la verdad, insiste Pedro. Juan Carlos se vuelve hacia Manuel y le hace un comentario que no alcanzo a escuchar. Mabel y yo seguimos al resto unos pasos atrás. Me acuerdo de algo que quería contarle. Al final la llamé a Rosa, por si hoy querían venir con Ernesto. ¿Y qué te dijo? Que no podían. Esta semana tampoco. Mabel menea la cabeza y sonríe apenas. ¿De qué te reís? ¿Te dijo que no o te dijo algo más? Me dijo que Ernesto termina la semana muy cansado y que los sábados necesita dormir todo lo posible. Ah, ahí sí me suena más a Rosa. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es una declaración de principios, Ofelia. Te está dejando claro que su marido es quien lleva adelante la fábrica. Vos no te ocupás. Delfina no se ocupa. Yo no me ocupo. Nuestros novios o maridos no se ocupan. ¿Y qué con eso? Ahora nada, pero lo quiere dejar establecido para cuando papá no esté. Hace una pausa. No la juzgo, porque además tiene razón. A veces me gustaría tener esa capacidad para anticiparme, para pensar en el futuro. Sigue casi una cuadra antes de concluir. En algún futuro, el que sea. Yo sigo en silencio. Le doy el brazo y me lo aferra. Continuamos caminando así. Adelante siguen dándole vueltas a qué película veremos. Mabel me hace acordar a Casandra, esa divina griega de la guerra de Troya condenada a una tragedia doble, conocer los mínimos detalles del futuro y al mismo tiempo que nadie crea en sus profecías. Porque hay algo triste siempre en Mabel, algo que está, algo que existe, aun cuando estemos riéndonos a carcajadas o disfrutando de caminar por la calle Corrientes mientras decidimos la película que vamos a ver o tomando el té en los lagos de Palermo. Mabel nos mira desde la otra orilla de un río que los demás no hemos cruzado. No lo hace con aires de superioridad, para nada. Al contrario, a veces la sorprende observándonos como si nuestra ingenuidad le provocara envidia, como si lejos de enorgullecerla su clarividencia la incomodara. Me gusta pensar que de todas nosotras soy la que Mabel siente más cerca de sí. Hay entre nosotras una intimidad que la lleva a compartirme las cosas que piensa, las cosas que siente, las que desea y las que teme, con una franqueza que al resto de la familia le retasea. Sé también que esa franqueza tiene límites y que yo me abro con ella más de lo que ella se abre conmigo. Así fue, así es, y sospecho que así será siempre, pero de todos modos tiendo a pensar que sé más sobre Mabel de lo que saben mis hermanas, mis padres y probablemente su propio marido. A veces me pregunto cómo vivirá Pedro esa cualidad extraña de Mabel, porque más de una vez la he visto observarlo con la misma expresión, a medio camino entre la paciencia y la compasión, con que nos mira a los demás. El grupo de vanguardia se ha detenido para esperarnos a nosotras. ¿Y? ¿Finalmente? Pregunta Mabel. Está decidido. Vamos a ver El prisionero de senda.
¿Cómo? ¿No habíamos quedado en ver a Facundo? Facundo, el tigre de los llanos. Pero la pucha, somos un caso también, ¿eh? Bueno, vamos a dejar ahí porque ya no tengo mucho más tiempo hoy, pero sí me gustaría destacar la profundidad que hay en los personajes. No es algo que se ve en todos los libros, menos que menos en esos libros de acción, como que el relato está muy pegado a lo que se puede ver, a lo observable. Me gusta que de repente se empieza a meter, a meter, a meter, a meter y ahora en este momento me cuesta como distinguir que entre qué personaje y qué personaje, pues estoy concentrada en leer y en todo eso y en grabar y en el micrófono, pero sí pude como apreciar este cambio en el ritmo, ¿no? De repente están caminando y vamos caminando unos pasos con ellos y de repente se detiene y como que se mete para adentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que con qué es lo que está pensando Ofelia? ¿Qué es lo que pasa con Mabel? Nos vamos al pasado, en las cosas que hace Mabel y cómo lo mira al otro y cómo la mira a la hermana y qué son esas cosas que siente, como meternos no solamente en la personalidad de Mabel, sino como en una especie de mundo de vida, como se le dice en la filosofía, que es como un conjunto de significados que se sostienen, ¿no? En su manera de entender la vida, o el futuro, el pasado, el resto de la gente y ella, ¿no? Y ella con el resto de la gente. Eso, ahora cuando lo edite me voy a escuchar de vuelta bien atentamente, este, para ver si puedo distinguir un poquito más. Realmente no recuerdo tanta la historia, pero sí es muy interesante eso, cómo detiene el tiempo y profundiza en esto de los significados. ¿Qué significa para Mabel el futuro? ¿Qué significa para Delfina, para Ofelia? ¿Qué carga tiene? ¿Qué carga emocional? Es un montón. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les esté gustando. Y bueno, gracias por acompañarme, la gente que dio like, la gente que se metió a ver un ratito, la gente que vio todo el video. Muchísimas gracias, me hacen mucha compañía. Esto a mí me hace bien, así que les agradezco mucho por compartir esto conmigo. Les mando un abrazo.